Hola, probando. 1, 2, 3. Basta ya de divagaciones, de filosofar, como estos últimos vídeos que habéis visto. Hoy hablamos de mi aesthetic favorito, Dark Academia, que lo he estado viendo últimamente muchísimo en YouTube. Hay playlist, que por cierto os he creado una. Lo dejo en la cajita de información, dadle ahí a un follow. Somos un montón de peña, en Spotify a lo tonto. El Dark Academia es una estética centrada principalmente en la nostalgia y en un momento cronológico concreto. Aunque es verdad que se puede atribuir a muchísimas cosas, cada uno le puede dar su matiz y su toque. Esto provoca que en internet encontremos diferentes aproximaciones del Dark Academia. Yo he visto playlists que incluyen canciones de los años 60, de los años 70, playlists de música clásica, sobre todo el atribuirle esa relación con la educación como pilar y base fundamental de la virtud humana. La mayoría diréis, mira, Clau, a mí esto muy bonito, pero a mí ve directamente al grano a qué me tengo que poner y qué me tengo que vestir. Lo siento, chicos y chicas, primero tenemos que explicar unas cosillas a nivel introductorio y luego ya entramos en materia. ¿Dónde está el origen primigenio de este sistema educativo que vivimos hoy en día, que todos hemos vivido, da igual el centro donde hayáis estudiado, todos hemos seguido unos patrones determinados, unos esquemas de repetición para asimilar ciertos conceptos para finalmente llegar a la excelencia educativa, por así decirlo? Rousseau o incluso John Dewey en el siglo XIX opinaban que la educación lo único que hacía era constreñir al ser humano y que los niños tenían que volver al campo para aprender realmente qué es la vida y para conocerse a sí mismos. Y a pesar de que estos patrones notablemente rígidos que vivimos actualmente en todos nuestros colegios, en todos nuestros institutos, incluso en la universidad, a pesar de que hayan sido patrones que hemos ido heredando generación tras generación y que apenas se ha modernizado, estoy bastante de acuerdo con esta opinión, y es que al final lo importante y lo que uno busca en la vida es conocerse a sí mismo para estar en paz y pleno. En el medievo, por ejemplo, leer y escribir estaban considerados los pilares fundamentales en la educación del ser humano, pero es que incluso navegando aún más ahí en los entresijos de la historia, ¿cuándo comienza la educación? ¿Dónde está esa chispa primigenia? ¿Cuándo se considera que el ser humano tiene que asistir a un centro donde aprenda esos pilares fundamentales de la vida, que en un inicio, como hemos dicho, eran leer y escribir, y posteriormente ha ido derivando a otras muchísimas cosas en forma de asignaturas? Esas 4 paredes, como decía Dewey, que constriñen y que mantienen al ser humano metido en un cierto redil. En este canal siempre hablamos de redil, siempre hablamos de construcciones sociales, y en el próximo vídeo vamos a hacer un experimento. Vamos a poner a prueba esto de el ser humano como ser libre, o que cree ser libre. Ya lo veremos, no os preocupéis. Que he dicho antes que la educación no ha evolucionado mucho. Actualmente seguimos esa serie de procesos mecánicos, esa evaluación, incluso el tema de la memorización, que ha sido tan criticado, sobre todo comparando el sistema educativo en España con otros, como por ejemplo el anglosajón, que quizá no bebe tanto de ese afán por hacer que el ser humano sea creativo, ¿no? Y que al final se desarrolle como individual en vez de como una especie de oveja dentro de un colectivo que se lo juegue todo a un examen. Ya sabéis, todos los pensamientos que os vayan asaltando me encantaría que los compartierais en los comentarios. La infancia es un momento primordial para todos, porque es que estamos absorbiendo todo como esponjas. Y al final, si estamos metidos entre esas 4 paredes, en ese centro educativo, donde se nos está inculcando una serie de valores, una serie de patrones que no aprendemos en casa, por eso vamos a la escuela. El modelo educativo de educación en casa, por ejemplo, en España pues no está muy extendido, en Estados Unidos es más popular. Entonces, en cuanto que esto se va perpetuando y esto se va inculcando en nosotros desde bien pequeños, es cierto que en vez de acercarnos a la virtud, nos aleje de ella, puesto que nos convierte en una especie de robots dentro de la sociedad. Esto bueno, pues ha sido un tema que ha dividido a pensadores y críticos a lo largo de la historia. En el 2500 a.C., actual Irak, Irán y Siria, ha habido hallazgos arqueológicos que demuestran que ahí fue quizá el origen de la educación, del sistema educativo como lo conocemos hoy en día,
por unas tablillas de arcilla donde se practicaba escritura cuneiforme, que fue la primera forma de escritura consolidada que se componía de 500 caracteres. Y los alumnos, en sus tablillas de arcilla, con esa escritura cuneiforme, practicaban asociaciones con sílabas, palabras, y diréis, bueno, pero algo tuvo que haber un detonante. Sobre todo el comercio, ¿no? y en ese afán por darle formación a los hombres desde pronta edad para desempeñar diferentes papeles dentro del mundo del comercio. Incluso para temas legales, siendo la primera muestra de escritura de leyes el código de Hammurabi, que esto ya también nos sonará a todos. Por cierto, ahora hablando de arqueología y esas cosas, me está recordando el Putfit a el vestuario de Rachel Weisz en La momia. Me encanta esa película. Muy fiel a la historia no es, chicos y chicas, pero de sueños e ilusiones se vive. Que se me cae el bolivic. Anacrónico elemento en este vídeo de hoy. En fin, en la primera epopeya poética llamada la epopeya de Gilgamesh. Esto estamos haciendo un poquillo así, un viaje muy rápido, histórico, y no os quiero dormir. Esos primeros centros donde se educa a estos alumnos para formarles en el arte del comercio se llamaban eduba. Incluso había inscripciones en las paredes para que los alumnos fuesen memorizando, que podría ser un encerado o pizarra, como lo llaméis, primigenio. Entonces, en ese intento de unir sílabas, palabras, nombres en esas tablillas, esto quiere decir que quizás estaba intentando potenciar en los alumnos esa memorización y ese proceso mecánico de aprendizaje. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de esa cuna de los sistemas educativos actuales. Y esto nos lleva a pensar también por qué la caligrafía es uno de esos pilares de la educación, ¿no? de la excelencia del alumno. Estaréis diciendo, mira, Clau, yo salgo de clase para desfogarme y tú me vienes aquí con esta turra. Hacedme caso que esto al final va a cobrar un sentido. Y además de la caligrafía en estas tablillas, viendo que se repetían palabras una y otra vez, que había como ciertos intentos en comparación de unos caracteres con otros, unos hechos más o menos y otros mejor hechos. Esto quiere decir que el alumno seguía repitiendo hasta mejorarlo. Se podría tratar incluso de un ejercicio de recitar y de dictar. ¿Cuántos hemos hecho dictados en el colegio? De hecho, creo que actualmente se seguirán haciendo dictados. Es que fijaos lo que os he dicho antes, es que apenas se ha modernizado el sistema educativo, chicos. Pero vamos a la chicha, vamos de donde dimana la cuestión, porque el centro de todo este vídeo es la educación como virtud, que al final es el pilar fundamental de la estética Dark Academia, que no solamente es una estética, es toda una forma de vida, toda una filosofía. Es curioso ver cómo algo que nace de lo puramente tangible, como puede ser, yo que sé, un outfit o un mueble, al final trasciende eso y se convierte en películas, en bandas sonoras, en libros, en postulados, en fin. ¿Qué decía Aristóteles respecto a esto? Diferencia dos tipos de hábitos que llevan al final, confluyen, llevados en equilibrio, a la plenitud humana. Por un lado están los hábitos dianoéticos, y aquí entran pues la sabiduría, ese afán por aprender, ¿no? Y al final esto nos lleva directamente a cuál es la concepción de la educación como virtud. Y por otro lado, los hábitos éticos, que esto ya va más en relación con la forma de ser de la persona, ¿no? con yo que sé, la valentía, el amor, la aspiración, etcétera, etcétera. El ser humano no va a aprender mecánicamente sin ningún tipo de estímulo, ¿no? Al final, estos hábitos que tú vas creando necesitas tener como una especie como de meta final, y aparte de conseguir esas calificaciones finales que van a ser las que te van a ir abriendo puertas, digamos, hubo un momento en la historia en el que, bueno, pues la motivación que había era simple y llanamente la religión, que este es el origen de las escuelas que eran las proto-boarding schools, proto-internados, que de esto ya vamos a hablar más plenamente porque esto va directamente ya relacionado con el Dark Academia en toda su amplitud. Entonces, en estas primeras escuelas que surgieron en Inglaterra para formar clérigos fue, por ejemplo, en Westminster. Esto de las escuelas para clérigos, esto tiene origen en el medievo, pero estas escuelas que os he dicho tienen su origen en el siglo XII
por parte del Papa. En un principio se hicieron para personas desfavorecidas, pero posteriormente empezaron a surgir centros privados. ¿Dónde nace esa idea de la inteligencia? Porque al final toda esta virtud en el escribir, en el aprender, en esta repetición constante, ¿no? Y en asimilar todos estos conceptos, en los años 50 Stern hace un análisis de la inteligencia como esa capacidad humana de adaptarte a todos los medios posibles. Y esto nos lleva también a la idea de los internados. Un 1% de los alumnos en Inglaterra asisten a boarding schools. Tenéis también documentales por YouTube. Voy a intentar completarlo todo lo posible con información de la cajita. Y al final en esas escuelas lo que se busca es que el alumno, hay algunos que vuelven el fin de semana para ver a sus padres, pero en general los niños están allí pues todo lo que dure el curso, durmiendo allí, con sus habitaciones propias. Si nadie ha oído hablar nunca de esto, J.K. Rowling en su obra Harry Potter definió totalmente ese tipo de escuela-internado que, bueno, al margen de la magia, es que funciona tal cual. En vez de ponerte a estudiar o en vez de ponerte a leer, en vez de formarte, pues estás tirado en el sofá, estás echándote la siesta, ¿no? Y estás, digamos, rindiéndote ante tus deseos más primitivos. Entonces, al final, la educación lo que hace es que huyas de eso y te conviertas en un ser de excelencia. Entonces, este sistema educativo, alejado quizá de la pedagogía, porque eso es una idea bastante posmoderna, o sea, esto del, interesarte por la personalidad del alumno, potenciarle sus anhelos y sus sueños a nivel individual, esto es una idea reciente. Además que esto es una adaptación simbólica de lo que es una sociedad con sus diferentes niveles, con el no te pases de la raya porque te las puedes ver con la justicia. Yo creo que estos colegios de tan grandes dimensiones, compuestos por 800.000 organismos, 800.000 profesores, rangos, niveles, y tú como alumno teniendo que cumplir una cierta etiqueta en el vestir, en el comportarte, todo esto es como una sociedad en pequeñito. Por eso se considera que llevar a tu hijo a un internado le va a hacer ser mejor humano en el futuro, un humano lleno de virtud. Hay una película en la que se desafía a esta idea y es El Club de los Poetas Muertos, que además es, yo diría, pilar fundamental. Os va a encantar, si no la habéis visto todavía, os la recomiendo al 100%. En cuanto acabéis este vídeo, os la bajáis, haced lo que queráis, pero tenéis que ver esta peli. Yo creo que es esencial. Arroja un poco de luz frente a esta concepción del alumno como robot. Al final eres una persona con alma, con sensibilidad, y el arte también tiene cabida ahí. De hecho, en la era victoriana sí que es verdad que también se le dio cabida al saber dibujar, pero esto sobre todo es relacionado con las mujeres. Esto también es un tema que se trata muy bien en la serie Anne with an E, que está basado en Ana de las Tejas Verdes, que era mi libro favorito cuando era pequeña. Otra serie que os recomiendo al 400%. O sea, al final es en estos centros en los que se inspira toda esta estética, en esas escalinatas impresionantes, en esos colegios mastodónticos. Y bueno, hemos hablado antes de Harry Potter, es que mayor ejemplo que ese, ninguno. Yo estuve en Oxford hace 3 años o 4, ya ni me acuerdo, cuando vivía en Inglaterra, hice un blog en el canal, de esos primeros que hice, que está un poco trambólico, pero podéis ver más o menos cómo es la ciudad, es preciosa. Me fui a ver las praderas que quizá inspiraron a Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, otra obra Dark Academia por excelencia. Yo también diría que las leyendas artúricas, todo lo que tenga que ver con la fantasía, la mitología y tal, a mí también me parece Dark Academia. Si es que Dark Academia al final puede ser lo que a ti te salga de la brenca, teniendo en cuenta pues estas ideas principales. Por cierto, yo como buena amante de Tolkien que soy, fui a ver el pub donde se reunía con los Inklings, que se llamaba Eagle and Child. Por cierto, es un pub muy pequeñito, muy normal, me comí ahí un rico pie y de verdad, o sea, no sabéis la sensación de estar en ese pub y decir, aquí ha estado Tolkien sentado. Pues en el siglo XVIII, siglo XIX, que es cuando más proliferan estos internados, también se extienden por Estados Unidos, incluso llegando a haber escuelas para nativos americanos, que esto, bueno, en fin, ya sabéis, barrabasadas históricas, también se refleja en Anne
with an E, que no solamente por que tenga mucho que ver con este tema, sino también por el vestuario y porque es que la serie es una lindura. ¿Qué elementos se consideran Dark Academia? Pues se consideran, tú puedes considerar una cosa Dark Academia si quieres, ya sabéis que aquí damos libertad. Pero las cosas principales, en cuanto que estamos hablando del tema de los internados, la mayor parte del vestuario, de esa ropa que había que llevar obligatoriamente en estos colegios, son Dark Academia por excelencia. Zapatos tipo Oxford, los zapatos tipo Derby, también tenemos brogue o semi-brogue, que son esos ornamentos que hay a lo largo del zapato, pueden ser las faldas con estampado escocés. Por cierto, la mayor parte de estas vestimentas tienen su origen en Escocia. Sobre todo las chicas llevaban faldas con estampado de tartán escocés. Ya sabéis que hay 800.000 tipos de tartanes, hay 800.000 tipos de tartanes relacionados con clanes escoceses, etcétera, etcétera. Los blazers, sobre todo de Harris Tweed, que es un tipo de lana, también escocesa, que la utilizaba la gente de clase media alta para ir de caza, para mantener el calor corporal y la humedad. No para el gusto de muchos, la estética Dark Academia está relacionada con este tipo de escuelas y por tanto con una clase media alta. Gran parte de la población no se podía permitir enviar a sus hijos a estas escuelas, que son, chicos y chicas, muy, muy caras. Bueno, ya sabéis que os podéis montar vuestra propia fantasía, como yo me he montado aquí en mi salón. De aquí viene el término preppy, que es esta estética también así colegial. Preppy viene de las escuelas, este tipo de internados privados en Estados Unidos. Preppy sería el estilo de Gretchen en Chicas Malas, para que os hagáis una idea, así una aproximación más actual. Cardigans, corbatas, todo esto relacionado con el tema de la etiqueta, pantalones de pinza, tipo chino. Todas las películas que os voy a dejar en la cajita, todo el vestuario que podáis ver ahí también están inspirados en esto. También todo el vestuario de la era victoriana se podría considerar Dark Academia. Abrigos, outerwear. ¿Qué tipo de abriguitos? Pues todos los que podamos ver también en este tipo de colegios, todos los que podamos ver en la era victoriana, como puede ser capelet, tipo frog, peacoat, reefer, etcétera, etcétera. Haré un mood board, no os preocupéis, debido a que en aquella época pues no había esa facilidad para conseguir ciertos pigmentos en la ropa y en los tejidos, y aparte que la mayoría de los tejidos eran nobles, eran tejidos naturales, eran algodones, lana, etcétera, pues eran colores apagados, verde militar, burdeos, marrón. El ser educado, el estudiar, ser inquieto, leer muchísimo, las buenas maneras. Películas que os puedan inspirar: Expiación, Orgullo y Prejuicio, Drácula de Coppola, El indomable Will Hunting. Más que por la estética, por su mensaje de trasfondo. Una serie actual que está ahora mismo en Netflix, que me ha encantado, por cierto, Gambito de Dama, también se podría considerar Dark Academia. Música, pues lo tenéis en la playlist, chicos y chicas. Espero que os haya gustado este análisis de el aesthetic más bonito del mundo. De verdad es que a mí me encanta, o sea, es que me voy a tirar con este outfit todo el día, os lo digo de verdad. De hecho, es más, me voy a ir a correos así vestida. Dejadme un like, recordad si os ha molado, dislike si os ha parecido una mierda pinchada en un palo. Nos vemos en el próximo vídeo, recordad ese experimento que se avecina, oh my god. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.